Qué buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Licen. Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Mm.
Chicas, ¿me escuchan? Buenas tardes. Ahora sí, ingeniero. Hola María, muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan? ¿Sí está claro? Yo por lo menos sí. Ya. Listo. Bien. Hoy vamos a... Perdón. Vamos a trabajar en... Ya. Vamos a seguir trabajando con la parte de Excel, ¿sí? Pero para esto les voy a pasar un archivo que lo descargué. Va a tener una serie adicional de campos, o va a tener algunos campos dentro de esto, y nos va a permitir ir desarrollando algunas opciones, algunas operaciones, y vamos a ir revisando algunas cosas dentro de esta parte, ¿sí? La idea, recuerden, siempre va a estar enfocada en que no nos asustemos de las cosas que tengamos. La idea va a estar enfocada en el hecho de ir aprovechando todo tipo de información que por ahí vayamos encontrando. ¿Ya? Les acabo de enviar al WhatsApp el archivo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El archivo con el que vamos a trabajar hoy, ¿sí? Entonces les sugiero, vamos descargándonos, y luego de eso vamos a ir desarrollando cierto tipo de cuestiones. Bien, pregunta número 1 que les hago, ¿ya? Al momento que a ustedes les entregan un archivo de cualquier índole, de cualquier tipo, ¿qué es lo que hacen ustedes con ese archivo? Buenas tardes, dice. Revisar tal vez cómo está estructurado o qué contiene. Ya. Y eso deberíamos hacerlo siempre. Sí. Cuando a mí me van a entregar un archivo que no es mío, un archivo que yo no lo conozco, un archivo que ha sido generado por alguna persona, lo primero que tengo que hacer, lo primero que tengo que desarrollar es una revisión. Creo que en todos los casos lo que nosotros hacemos a nivel de revisión es una revisión superficial, como para identificar de lo que se trata, ¿sí? Pero luego de eso, lo que nosotros tenemos es una revisión mucho más profunda, una revisión que nos va a ayudar en el proceso como tal. Una revisión que a mí me debe permitir identificar a qué hace referencia el campo, más que todo cuando el campo va a ser muy abstracto, o el campo va a tener solamente cierto tipo de código y no voy a saber a lo que hace referencia, ¿sí? Ese es el caso del archivo que les estoy entregando en estos momentos para desarrollar información. ¿Ya? Listo. Acá le tengo el archivo, ¿sí? Les puedo ir diciendo que, bueno, no están todas las preguntas que se tomó en un inicio. Es un archivo con datos reales. Vamos a ver que por ahí existen cierto tipo de datos que no deberíamos ir considerando. Es un archivo que se generó en base a una encuesta. Y este archivo en sí lo que nos va a llevar a nosotros, o lo que nos va a especificar, es el análisis de grados de nomofobia. Creo que alguna vez les hablé acerca del término, ¿o no? Yo no recuerdo. Si por favor nos ayuda.
A ver. ¿No les hablé acerca del término? No, Licen. No. No, Lisa. Buenísimo. La nomofobia es considerada una adicción hacia los teléfonos celulares. En una breve historia, hablamos de que este término recién se lo instauró en el año 2011, cuando se desarrolló un estudio en Londres a jóvenes de entre 18 y 23 años. Este estudio estuvo patrocinado por la agencia de correos británica y el Demoscópico de Londres, que viene a ser algo similar a un INEC que nosotros tenemos acá, es decir, que maneja la parte estadística. Cuando revisaron esta información, recuerden, año 2011, uso de tecnología en el Reino Unido mucho mayor que la nuestra. Acá todavía tenemos falta de inserción de dispositivos celulares a nivel de cierto tipo de zonas. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de estas cosas, también debemos buscar el espacio, ¿no? Hacia dónde fue dirigido. Y lo que nos dice es que encontraron que el 53% de personas tenían tendencia o sufrían de nomofobia, ya lo hablaron directamente, es decir, de adicción hacia los teléfonos celulares. El estudio fue desarrollado por un banco de 20 preguntas, ya vamos a ver si constan las 20 o no constan. Por ahí salieron algunos temas adicionales, como por ejemplo, si solo lo dividimos en categoría de hombres, los hombres tenían mayor tendencia a la utilización, pero de las mujeres, en cambio, las que tenían tendencia hacia una adicción a teléfonos, sufrían mayormente de síntomas depresivos. Entonces el estudio era algo fuerte, muy complejo, pero son cosas que nosotros podemos ir estableciendo o ir desarrollando ya luego de este caso. Cuando yo les hago referencia a este estudio, lo que también les debo hacer referencia es al hecho de que nosotros, por medio de un test, no podemos llegar a evaluaciones tan concluyentes, a excepción de que tengamos por ahí algún otro tipo de dato que nos pueda servir, ¿ya? Entonces, les había dicho que son 20 preguntas. Veamos si están las 20. Si se fijan acá, me dice recuento 20, es decir, si hay 20 preguntas desde la número 1 o no. Tengo 1114 encuestas tomadas, ¿sí? Como les decía, algo que se debe considerar, esta encuesta lo apliqué por primera ocasión en el año 2015, me parece. Sí, con estudiantes de otras instituciones, adicionalmente con gente que trabaja. Aproximadamente son 910 estudiantes. Estamos hablando de que el resto, 204 si no estoy mal, son personas que trabajan, y bueno, algunas cosas que podríamos ir verificando. Sí. No sé si haya alguna pregunta en su momento inicial. Si de pronto dentro del ámbito donde nos desenvolvemos vemos a una persona que no deja el celular en ningún momento y se pasa hasta altas horas de la noche, si ya se la podría considerar como dentro de esta fobia. Bueno, si nosotros hablamos de fobia, hablamos de temor, ¿cierto? El dato nomofobia o el término nomofobia viene de non mobile phone phobia, es decir,
La fobia a no tener el teléfono cerca, pero está dentro de un gran grupo que se le conoce como tecnofilias. Ahora, permítame un segundito, por favor. A ver, chicas, bien. En relación a la parte de, ya yéndome un poco más cerca a la pregunta de María, yo no estaría en capacidad de decir si es que se encuentra o no se encuentra. Lo que sí podríamos es dar un criterio en relación al análisis, a ver si siempre está con su teléfono cercano y de pronto se le hace muy complejo el dejarlo a un lado, hay cierto tipo de rasgos. Y ya llegar a determinar eso de manera fehaciente, se sugiere siempre que sea por medio de expertos, ¿sí? Pero las tendencias marcan que hacia allá vamos. Y bueno, esto como un dato adicional, no enfocados a la asignatura, pero sí como una forma de representación en lo que nosotros hacemos. Sí se debe considerar que el mismo sistema que nosotros estamos empleando nos obliga, entre comillas, nos obliga, ¿no?, a llegar a estos tipos de niveles. ¿Por qué? Porque hagan referencia ustedes en cuántos grupos de mensajería se encuentran. Sí. Hagan cuenta si de pronto, bueno, WhatsApp directamente. Si de pronto ustedes también tienen grupos a nivel de otras redes sociales como Facebook. O tienen grupos o se han suscrito a canales que también están abiertos, son libres, como Telegram, que se parece al WhatsApp pero tiene algunos aditamentos adicionales. Y si nosotros nos vamos enfocando en todo eso, estamos ya apuntando hacia ese lado. ¿Por qué? Porque desde el teléfono nos resulta menos complejo el irnos comunicando. Ahora, ¿qué más tenemos dentro de eso? Hemos tenido una declaratoria de pandemia, una emergencia sanitaria. ¿Y cuántos de ustedes están utilizando teléfonos celulares para conectarse? Posiblemente no disponen de un computador, no está disponible el computador. Tenemos más gente dentro de nuestro espacio de estudio en relación a lo que necesitamos. Y se pueden ir dando un sinnúmero de situaciones dentro de todo este proceso, ¿cierto? Debemos ir analizando cosas adicionales, perdón, como por ejemplo eventos institucionales donde nos dicen, ¿saben qué? Se va a transmitir por tal red social o se va a retransmitir por tal tipo de plataforma y nosotros seguimos utilizando nuestro teléfono celular. Entonces, adicionalmente a lo que nosotros comúnmente podíamos haber hecho, hoy creo que nos han empujado a utilizar mucho más. Sí. Y eso puede partir hacia una posible adicción. Sí. Existen casos ya documentados en algunos países que ya hay tratamientos para este tipo de cosas. Anteriormente conocí yo a gente que tenía una carga de trabajo algo fuerte y por recomendación médica les obligaban por lo menos los fines de semana a dejar dispositivos móviles cercanos, ¿sí? La idea dentro del tratamiento, entre comillas, era apagar por los niveles de estrés que estaban sufriendo.
Y esto ustedes pueden ir visualizándole, como les digo, no como una forma de diagnóstico, pero posiblemente como una forma de cierta sintomatología que debemos ir observando en nosotros o en otras personas. ¿Qué tan cansados amanecemos? ¿Qué tanto voy descansando? No sé si ustedes conozcan que se sugiere que todo tipo de pantallas esté fuera de los dormitorios. La idea es que si queremos conciliar el sueño, tengamos un libro a la mano con la focalización de luminosidad exacta y que leamos, que no estemos frente a una pantalla aproximadamente una hora antes de dormir. No sé cuántos de ustedes pueden cumplir eso y cuántos no. En muchos de los casos tenemos los televisores en nuestros cuartos y es casi imposible decir no voy a ver el televisor. Sí, solamente como forma de referencia. Ahora, ¿cuántas personas se quedan enviando mensajes hasta pasado las 10, 11, 12 de la noche? ¿Cuántas personas lo primero que hacen al momento de levantarse es empezar a revisar el teléfono? Por si acaso, si ustedes me preguntan a mí, yo hago la segunda, no hago las dos. Aproximadamente, ya cuando estoy fuera de horario laboral, paso de las 8 de la noche y ya no reviso mensajería, ni correos, ni nada. Sí, a excepción de que esté en clases y que me toque por ahí estar enviando mensajes o cosas así, como algo similar a lo que hice con este archivo. Pero en la mañana, a la hora que me levanto, por lo general lo primero que hago es empezar a revisar qué hay de mensajes, qué hay de noticias, qué hay de ABC, de cosas. Ya vamos a ir revisando las preguntas, pero recordemos que hay algunas cosas que han variado. Al 2011 posiblemente no teníamos el Twitter como una gran herramienta de información y de noticias. Sí, que ya existía, sí, pero de pronto como proceso de información no. No teníamos el Telegram como lo tenemos hoy a nivel de posibilidad de canales y cosas de esas, que uno puede ir revisando también información y noticias. Y bueno, se han venido desarrollando otras herramientas como el Telegram, ya tenemos el TikTok, el Instagram, tenemos el TikTok, por ahí el YouTube ya se nos ha hecho más sencillo ir promoviendo y subiendo videos. No sé, bueno, hay un pocotón de redes adicionales como Tinder, Snapchat y así. Entonces, si nosotros nos ponemos a revisar, cada vez tenemos al teléfono celular mucho más cerca. Sí, y con todo lo que acabo de decir, no sé cuántos de ustedes ya se podrían catalogar como personas que tienden a utilizar mucho el teléfono. No estoy hablando ni de adicción ni cosas de esas, sino que ya estamos utilizando mucho el teléfono celular. ¿Sí? No sé si hay por aquí alguna pregunta, alguna acotación, algo en relación a esta parte. Solo que tengamos que decir de pronto cada una de nosotras en qué rango estamos. A ver, les comento algo, sí, pero espero que esto no cause ningún tipo de susto, ningún tipo de controversia y menos aún luego no me respondan como se debe, ¿ya? ¿Se recuerdan que ustedes llenaron una encuesta al inicio? Sí, dice. Ya. La socioeconómica. No, una encuesta que yo les envié. Tiene algunos parámetros también socioeconómicos, no digo que no. Sí, ¿Ya? Tienes razón. Esa misma encuesta les voy a aplicar luego. Sí. De aquí en unas 3 semanas más o menos, les voy a pedir que nuevamente vayan llenando, porque hay algunas preguntas que son de percepción. Pero dentro de eso
también está justamente esta parte de lo que es el uso excesivo de dispositivos móviles. Yo vengo desarrollando este tipo de cosas, si no estoy mal, desde el 2014, 2015, no recuerdo bien. Y lleva algunos grupos que voy tomando este tipo de información. Pero yo lo que quiero ver es cómo ha ido variando, cómo va la variabilidad. Y casi en todos los casos me salen datos algo semejantes, que no puedo asumir con toda la entereza de decir por ahí no estamos siendo lo más honestos posibles en las encuestas, pero también, ¿cómo se llama? Posiblemente en algunos casos naturalizamos demasiado ciertas cosas. Sí. Eso de naturalizar también nos hace que vayamos ocultando cierto tipo de información. Que es algo muy naturalizado en nuestro medio y que de pronto se empieza a romper. Sí, disculpen que me vaya también por otros ámbitos. Es algo naturalizado cuando los hombres empiezan a lanzar piropos hacia las mujeres. Y en ocasiones no son piropos, en ocasiones ya son cuestiones algo difíciles, algo duras a nivel de vocabulario. Y en muchos de los casos de eso se naturaliza. ¿Y está correcto? No. Pero lo naturalizamos, que no nos causa mayor sorpresa. En algunos otros casos se conocen dentro de la ciudad, más que todo para las personas que estamos acá en Ambato, que hay zonas muy conflictivas a nivel de delincuencia, ranchadores, personas que hurtan, van sacando celulares, cosas así. Y lo naturalizamos tanto que en lugar de exigir que exista seguridad, nosotros mismos decimos chuticas, ojalá que no nos pase nada por esos lados. Sí, es que naturalizamos. Y eso nos pasa en muchos de los casos. Entonces, en ocasiones, naturalizamos también tanto el uso de teléfono que consideramos que no es malo, que no es dañino. Y son cosas que también hay que irlas analizando. Son cosas que también nosotros debemos ir enfocando. Luego de buscar tiempo atrás, no recuerdo cuántos años, pero no son muchos, documentaron un caso de cáncer a la vista, y la causa que estaba dentro de ese artículo era el uso excesivo de pantallas, específicamente el celular, y en momentos de oscuridad. Es decir, nosotros apagamos las luces de nuestros dormitorios y empezamos a exponernos a la luz del celular. Eso es lo que ese artículo específicamente decía. Yo no digo que nos va a ocurrir algo malo o nos va a ocurrir algo bueno, pero de las cosas que se leía como conclusiones, que hay menos efectos negativos cuando nosotros utilizamos este tipo de pantallas a distancias cortas, específicamente con mayor luminosidad del entorno, del área. Sí, es decir, si ustedes van a revisar teléfonos celulares hasta horas de la noche, por favor, enciendan la luz del dormitorio o de la sala y revisen desde ahí el teléfono. Sí, fue una de las conclusiones que revisé en ese artículo en esa ocasión. Entonces, perdón, esto de acá también viene como un modo de reflexión, como un modo de establecer también ciertos criterios a nivel de hábitos de vida dentro de lo que nosotros hacemos. Sí. En la actualidad, las personas que toman un bus, ni bien nos subimos al bus, buscamos dónde sentarnos, estamos sentados, lo primero que se hace es sacar el teléfono celular. Y son cosas que no las especificamos, en ocasiones no las consideramos. Si se totalizara
en tiempo, lo que nosotros utilizamos el teléfono versus el tiempo de lo que nosotros estamos despiertos, veríamos unos promedios algo altos, sí. Y se debe sumar, por poner un ejemplo, las personas que en estos momentos utilizan el teléfono celular como forma de trabajo, ¿ya? Pueden decir, pero profe, eso ya no es nuestra culpa, yo sé, pero posiblemente si no tuviéramos horario de clase, estaríamos revisando algo dentro del teléfono celular. En la actualidad existen muchos juegos para teléfonos y posiblemente eso es lo que no nos enfoca muy bien la parte de la encuesta. Y hay que ir determinando ese tipo de cosas ahora. Dentro de todo el proceso, lo que se quisiera es delimitar bien y revisar bien cuánto tiempo nosotros le enfocamos a actividades académicas y productivas y cuánto tiempo les enfocamos a actividades de ocio y diversión. También como una parte de referencia en relación a este tipo de contenido. Hace muchos años atrás, cuando se desarrollaba otro tipo de sistemas de información y que nos servían para automatización de oficinas, lo que se sugería es que existan juegos que le permitan al usuario final distraerse de vez en cuando. Pero esos juegos debían tener ciertas características. No debían tener niveles, no debían ser juegos que tengan mucha expectativa a nivel de superación, sino que netamente ayude a relajar. Pero luego con algunos estudios se iba eliminando eso, y ya cuando se transformó a nivel de web, se eliminó por completo esa parte de los juegos, porque también hay otro aspecto, y eso ya nos van diciendo los últimos estudios o estudios más recientes, que si nosotros queremos desfogar un poco de la carga que tenemos, la sugerencia va a ser específicamente no trabajar en dispositivos. Es decir, cuando yo les digo, por favor nos levantamos, vamos a estirar las piernas, tomemos un poco de agua y cosas así, la sugerencia es que dejemos todos nuestros dispositivos en un espacio y que no nos vayamos llevando al dispositivo. No sé cuántos de ustedes harán eso, pero deberían, sí. Y este viene a ser una de las situaciones que nosotros tenemos dentro de esta fase de procesos. Así que eso también es importante que lo vayan conociendo, que lo sepan y que traten de aplicarlo, ¿sí? Si ustedes van a hacer actividades pequeñas fuera de su espacio, dejen el teléfono en un sitio y no lo vayan llevando, porque con eso van a evitar sentirse atraídas. Que hay algunas cosas por ahí, no sé si ustedes hayan leído acerca del síndrome de la vibración del teléfono. ¿Lo han leído o no? ¿Lo han escuchado o no? Chicas. Sí, le dicen, sí, la escuchamos. ¿Y han escuchado acerca de ese síndrome? En lo personal, La dicen, verdad, no es. ¿No? No, dicen. Verán, esto es algo muy sencillo. Que hay ocasiones que nosotros no tenemos nuestro teléfono en la mano. Y parece como que vibró o como que llegó algún mensaje. Automáticamente hacen que lo encendamos. A ver si es que llegó algo. Para nosotros los varones es algo un poco hasta más complejo, porque comúnmente le ponemos en los bolsillos del pantalón. Y en ocasiones tenemos esa sensación, lo sacamos y vemos que no pasó nada con el teléfono. Pero ese viene a ser también otro llamadito de atención, una pequeña alerta en relación a las cosas que nosotros tenemos. Entonces,
Luego de esta charla, ustedes mismos vayan realizando esa parte de análisis y vayan viendo qué tanto nos está consumiendo el teléfono y qué tanto no. ¿Sí? Deben un segundito. Bien, luego de este momento de reflexión que espero que muchas hayan llorado y otras también, vamos ahora sí a empezar con la parte de lo que es hoja de cálculo. ¿Ya estamos listos? Sí. Sí, ya. Espérenme un momentito. Denme un segundo. ¿No les llegó a ustedes un enlace que deben llenar como estudiantes? Chicas, ¿No? ¿no? Bueno, No. ya mismo les ha de llegar algo, no sé bien ni de qué se trata. Recuerden que toda la información que a nivel institucional les piden, no creerán que es solamente por hacerles cansar, ¿no? Realmente es porque se necesita. Siempre se va a pedir un sinnúmero de cosas y vamos a ir revisando algunas situaciones dentro del proceso. Bien, ahora sí vamos a arrancar con la parte de este trabajo. Si ustedes se fijan, en la parte superior me dice responda tomando en cuenta que el valor 1 es el más bajo y 7 es el valor más alto. Y entre corchetes dice me siento incómodo si no dispongo de acceso constante a la red a través de mi teléfono móvil. Sí, esa pregunta se les ha hecho. La otra me dice lo mismo al inicio, dice me molesta querer buscar información en mi dispositivo móvil y no poder hacerlo cuando estamos sin plan de datos. La otra, ser incapaz de ver las noticias de actualidad del tiempo a través del smartphone me irrita. Perdón. Me molesta no poder usar mi teléfono y sus aplicaciones cuando quiero hacerlo. Me asusta la idea de que se acabe la batería de mi smartphone. Me da pánico quedarme sin crédito en mi tarifa de datos mensual. Si no dispongo de conexión a la red, ya sea mediante datos o Wi-Fi, compruebo constantemente si hay alguna señal cercana a la que conectarme o trato de encontrarla. Me preocupa quedarme tirado en algún lugar cuando no funciona mi teléfono, es decir, extraviado en algún espacio también, ¿no? Cuando no compruebo mi smartphone durante un tiempo, siento el deseo de mirar si tengo nuevas notificaciones. Si no tengo mi smartphone conmigo, me pongo ansioso porque no puedo comunicarme al instante con mi familia y mis amigos. Sure. Complicado está. Si no tengo mi smartphone conmigo, me preocupa que mi familia y mis amigos no puedan localizarme. Si no tengo mi smartphone conmigo, me pongo nervioso porque no puedo recibir mensajes ni llamadas. Si no tengo mi smartphone conmigo, me pongo nervioso porque no puedo recibir mensajes. 2 veces he estado acá esto, ¿ya? Si no tengo mi smartphone conmigo, me agobia pensar que alguien ha intentado contactar conmigo y no ha podido. Si no tengo mi smartphone conmigo, me pongo nervioso porque mi conexión constante con mi familia y mis amigos se rompe. Si no tengo mi smartphone conmigo, me pongo nervioso porque no puedo mostrar lo que hago en la red. Si
Si no tengo mi smartphone conmigo, me siento incómodo porque no puedo estar al día en las redes sociales. Si no tengo mi smartphone conmigo, me siento incómodo porque no puedo ver las notificaciones de mis contactos. Si no tengo mi smartphone conmigo, me siento incómodo porque no puedo ver mi email. No sé qué hacer si no tengo conmigo mi smartphone. Y esa fue la última. Entonces, básicamente yo tengo acá 20 preguntas. Y estas 20 preguntas son las que se aplican, o fue la primera que apareció. ¿Por qué les hice un breve recuento de esto? Recuerden, es un documento, es un archivo, es una hoja, es un libro que no tiene, ¿cómo se llama? No es recabada con ustedes. Y en ocasiones, cuando yo no tengo certeza de lo que se trata, también pierdo interés en el desarrollo. Pero como ya se les hizo una referencia de lo que se trata, espero que el interés se encuentre acá. Voy a ir desarrollando algunas cosas que tal vez no estaban planificadas para hoy, pero sí vamos a ir aplicando también funciones. Sí, la primera, nos vamos hacia datos, hacia la cinta datos, y me dice filtro. Simplemente le doy un clic y lo aplico. Este filtro es útil cuando yo trabajo con este tipo de información, es decir, bancos de datos. Primera fila de encabezado y todo el resto de filas con datos, datos, datos y más datos. ¿Sí? Si no tengo en ese esquema, no me va a servir de mucho esta parte del filtro. ¿Ya? Entonces, miren, yo tengo edades y yo puedo ir seleccionando cierto tipo de edades. ¿Ya? Digo, voy a seleccionar de 10 años. Y listo, tengo 3 edades. Sí, o 3 registros de todos. ¿Sí visualizaron cómo funciona? Disculpe, ¿y cómo le coloca el filtro? A ver, nuevamente, estábamos así. ¿Sí? Estábamos acá en inicio, ¿cierto? Si estamos hasta ahí. Sí. Ya. Nos vamos a ir a la cinta datos. ¿Sí? En la cinta de opciones datos me dice filtro. Le doy un clic y la primera fila de todo el bloque es la que se me pone como filtro. ¿Ya? ¿Sí estamos? Sí, ahí vamos. Ya. Yo puedo seleccionar cualquiera. Digo sexo. Voy a seleccionar solamente hombres. Y aceptar. Acá abajo me da la información. 546 de 1114 registros. ¿Sí? Automáticamente yo ya puedo obtener cuántas mujeres son. ¿Ya? Vengo nuevamente acá, digo seleccionar todo y listo. Digo ocupación, estudio o trabaja. Voy a seleccionar solamente quienes estudian. ¿Ya? Son 904 estudiantes de 1114. Yo creo que dije 910. Son 904. Ahora, si nosotros revisamos también al costado derecho, las filas se tornan con un color azul. Eso significa que está filtrada la información. Cuando yo hago esto, ¿sí? Yo digo que van a ser solamente hombres. Ya son 425 de 1114. Es decir, si se fijan, el filtro se torna en forma de un embudo. ¿Ya? Eso significa que ahí, en esa columna específica, hay algún filtro aplicado. ¿Sí? Y yo puedo irlo revisando también por edades. ¿Ya? Entonces, si yo quiero quitar los filtros, tengo que ir en el orden que es. Bueno, acá como hay estudio y trabaja, no es problema. ¿Sí? Y nuevamente regreso a su parte inicial. No sé si hay preguntas de esto de aquí que acabamos de hacer.
No, Licen. No, Liz. ¿No? Ya. Ahora yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuál creen que sea el objetivo de filtrar la información? Hacer que no sea tan complicado Híjole, recabar ciertos datos. no sé quién me contestó. Estás con dos dispositivos y eso creo que te complica. Siempre deben ponerle al uno sin el retorno. Ya. A ver, nuevamente me puedes ayudar. ¿Cuál era tu criterio del por qué aplicar filtros? Era más que nada para recabar información, o sea, que no se nos complique tanto cierto tipo de datos, o sea, como que seleccionar solo los datos que nos interesan, que se nos haga más fácil. Ya. ¿Alguien más me puede dar algún criterio? Dicen, ejemplo, entre tanto registro como tenemos que es de 1000 y algo, ejemplo, nos interesa solo uno y el filtro nos ayuda a buscar ejemplos si es que es solo de hombres y ya se nos hace menos Ya. la búsqueda. Yo puedo clasificar. ¿Cuál creen que puede ser una desventaja de utilizar filtros? Chicas. Yo solo le encuentro ventajas. Ah, solo ventajas le encuentras. En todos los casos vamos a encontrar solo ventajas. No en todos, Licen. Entonces, Es que lo poco que yo he utilizado, los filtros a mí me han ayudado mucho. ya. No te he dado ninguna desventaja. Hasta la hora no. Ya. Te voy a hacer que tengas tu primera desventaja, ¿sí? El problema de los filtros o la desventaja, desde mi percepción, recuerden que eso viene a ser mío. Nadie nos puede dar asignando ventajas y desventajas, ¿sí? Desde mi percepción, una desventaja es que son temporales. ¿Qué significa? Yo le quito la parte de filtros y automáticamente se pierde toda la clasificación que yo pude haber hecho. ¿Sí? Por poner un ejemplo, selecciono hombres. ¿Sí? No, a ver, seleccionemos mujeres mejor. Me van a decir, ¿y por qué solo hombres, profe? Ya. Son 568 mujeres. ¿Sí estamos? Sí, Licen. Ya. Yo le quito el filtro y se me perdió. Entonces, pueden llegar a ser temporales, dependiendo de cómo lo vaya utilizando. Y esa puede ser una desventaja. También yo puedo usar, para hacer lo mismo que acabo de hacer, usar funciones. Y ahí aplique lo que aplique, no me va a permitir o no voy a tener ningún tipo de desventaja como tal. ¿Por qué? Porque eso ya va a ser permanente. Sí, yo le hago con funciones, aplico nuevamente filtro y no pasó nada. Al final de cuentas, el dato va a seguir estando ahí porque lo apliqué con funciones. Sí. Si yo quiero algo rápido, lo mejor del mundo, utilicen filtros y vayan sacando los datos a la mano, aparte o ya en el informe que deben presentar. ¿Ya? Ese tipo de cosas, tal vez con el manejo pueden irlo revisando de manera más práctica. Otra de las situaciones,
¿Se recuerdan lo que estábamos obteniendo la clase anterior con la función sí, con la función suma, cosas así? Sí. ¿Sí se recuerdan? Sí, Lisa. Ya Sí, con la sí. función promedio y eso. Entonces, hoy puedo desarrollar lo mismo y la ventaja es que son 1114 registros. Yo no puedo ir seleccionando uno por uno, debo empezar a seleccionar bloques. ¿Ya? Y eso justamente me debería garantizar lo que yo voy obteniendo. Bien. Eh, Antes de empezar ya con el manejo solamente vamos a desarrollar una pequeña acción y de ahí vamos a salir a nuestro receso. Sí. Cuando yo voy a trabajar con bancos de datos, lo primero que les suelo decir a mis estudiantes es saquen un respaldo. ¿Y cómo saco yo un respaldo? Puedo hacerlo aquí en el mismo libro. Si se me pierde el libro me complico. Pero la idea es dar un clic derecho, esto ya lo hicimos, ¿no? Mover o copiar, crear una copia, mover al final, aceptar. ¿Por qué? Porque si yo por ahí voy cometiendo algún exabrupto, lo que puedo hacer es regresar y copiar nuevamente los datos. Voy a perder mucho tiempo, pero no pierdo los datos como tal, ¿sí? ¿Y qué le voy a hacer a esta hoja? Vengo, digo proteger y aceptar. Hoja bloqueada. Sí, con eso no tengo problemas. En cambio acá yo sí puedo empezar a desarrollar ya cualquier tipo de información. Y como digo, nadie está exento de cometer errores. Por ese motivo la sugerencia. Primero sacar un respaldo y en el respaldo trabajar. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, Lice. Listo. Entonces, vamos a tomarnos del receso, ¿sí? Y luego de eso regresamos para el trabajo. Ya a las 13:05 estamos aquí. ¿Listo? Sí, Lisa, gracias. Ya, listo. Chao.
Dice, Dime, Michelle. No puedo desconectar, lo que pasa es que estoy en prácticas y como le comenté que mi celu está dañado, estoy solo con una phone. Ya listo, luego te igualas con viendo el video, ¿ya? ¿Mande? No lo escuché. Que te igualas luego viendo el video. Sí, listen, yo siempre veo los videos y hago las tareas. Listo, Michelle. Te cuidas. Chao.
¿Me escuchan? Sí, sí, se lo escucha. Ah, ya. Yo dije, ya me abandonaron. Listo. Vamos a trabajar ya dentro de esta hoja. Como les había dicho, hay algunas cosas que sí vamos a poder desarrollar. Y como es un ejercicio que nació con cierto tipo de miras, es algo planificado en relación a las cosas que hay que buscar, que hay que identificar. Y que por ende, espero que todos vayamos entendiendo cuál es la dinámica para que vean cómo funciona ya en la vida real algo ya desde un plano no solamente de experimentación. ¿Sí? Espero que vaya quedando clara esta parte y cualquier inquietud por favor me la van diciendo. ¿Ya? Bien, les voy a plantear primero los objetivos. Si es que es posible, vayan escribiendo los objetivos del por qué tener la hoja de cálculo, así me refiero, ¿no? Y con los objetivos planteados, tenemos que planificar cómo voy a obtener los resultados que yo estoy tratando de encontrar. Entonces, lo primero, dentro de esta encuesta, sí, necesito saber cuántas mujeres aplicaron, cuántos hombres aplicaron la encuesta, ¿ya? ¿El por qué? Porque cuando hay medidas muy dispares, por decirles, en el instituto, antes de la fusión, cuando había el Instituto Guayaquil, era muy difícil desarrollar este tipo de estudio por cuestión de sexo, ¿ya? ¿Por qué motivo? Porque existían, me parece que alrededor de 15 mujeres en todo el instituto. Era imposible que yo vaya a obtener una muestra significativa de todo eso. Así que, en ese caso, lo tenía registrado, pero más no como una forma de posible resultado, ¿ya? En cambio acá sí. Para ir identificando cuántos hombres, cuántas mujeres lo llenaron. Segundo, de igual manera, necesito empezar a identificar cuántas personas que trabajan llenaron la encuesta y cuántas personas que estudian, ¿ya? Entonces, esa es otra de las características que yo voy a obtener. Recuerden, si me dicen, pero eso podemos obtener con filtros, sí. Pero ¿cuál era desde mi punto de vista el problema de utilizar filtros? Que no va a ser algo calculado. Y si yo de aquí voy eliminando algún dato, automáticamente ese conteo nuevamente lo tengo que hacer. Pero si lo hago con fórmula, funciona con la forma inicial de trabajo. Bien. Tercero, o cuarto creo que va, no recuerdo bien, por favor, me dicen luego. Voy a ir considerando los niveles de nomofobia, de acuerdo a este test. Recuerden, no sería un dato concluyente, pero sí me puede dar grandes indicios de una autoevaluación, ¿ya? Porque esto de acá no lo llené yo, lo llenaron personas. Dentro de la parte metodológica, esto lo hicimos con un grupo de estudiantes y se lo hizo por medio del Facebook específicamente. Se empezó a lanzar dentro de los perfiles o mensajes internos que den llenando la encuesta. Llegamos a 1114. Bien, ahora, ¿cómo van a ser los niveles de nomofobia? Eso le voy a escribir acá. Sí, digo niveles. ¿Ya? Y me hablan hasta menor que 60, nomofobia leve. ¿Sí? Entre 60 y 89, nomofobia moderada.
y mayor que 89, nomofobia severa. ¿Ya? Esto es lo que me dice lo que yo voy a ir obteniendo. ¿Y de cuántos debo obtener? Debo obtener de los 1114. ¿Sí? Luego de eso, ya me voy a poner un poco más, más estricto, si cabe el término. Debo empezar a identificar la nomofobia por sexo. Es decir, ¿cuántas personas van a tener nomofobia leve, sexo hombre, y cuántas nomofobia leve, sexo mujer? ¿Ya? ¿Cuántas personas van a obtener nomofobia moderada, sexo hombre, y cuántas sexo mujer? Y lo mismo a nivel de nomofobia severa. Pero luego de eso, debo ir identificando, o puedo identificar también por rangos de edades. Es decir, yo voy a dar cierto tipo de rangos en relación a cierto tipo de experiencia. Por decirles, menores de 17 años, perdón, de 18 años, y luego de eso puedo ir generando cierto tipo de rangos entre 18 y 23, entre 24 y 29 o 24 y 30, ¿sí? Y la gente que es más adulta, ¿ya? ¿Cuántos tipos de resultados debo empezar a obtener? ¿Quién me ayuda? 4, Lice. No, para nada 4, muy pocos. Ah, pero es que en cada uno se desglosaban otros. Claro, a ver, recuérdate, los niveles de nomofobia por sexo, ¿sí? A ver, empezamos. Primero, una división por sexo, ¿ya? Es el primero. El segundo, cantidad de personas que estudian y trabajan, ¿sí? El tercero, determinar los niveles de nomofobia. El cuarto, niveles de nomofobia por sexo, así a muy grandes rasgos. El quinto, podríamos hacerle por edad, ¿sí? El sexto, podríamos considerarle por la ocupación, y luego podríamos también desarrollar por sexo, por edad, por ocupación. Entonces, en la parte inicial estamos hablando alrededor de 5 tipos, pero grandes, y ya los desglosados van a ser muchos más, ¿sí? Entonces, ese viene a ser uno de los aspectos que nosotros vamos a ir considerando. Ahora, ¿qué más les debo explicar dentro de esto? Recuerden nuevamente, y voy a seguir insistiendo, cuando es planificado, vamos a ir haciendo cada vez cosas diferentes, ¿sí? Cuando no es planificado, de pronto en esos momentos vamos desarrollando lo que mejor nos parezca. Entonces, sugerencia: cuando yo voy a trabajar con bancos de datos y voy a obtener resultados por datos, la sugerencia va a ser que tengamos una nueva hoja, y esta hoja la vamos a hacer de resultados. En mi caso lo voy a llamar resultados, pero puedo llamarle con el nombre que yo considere necesario. Sí. También dentro de este proceso, y dependiendo del tipo de datos que tengan, hay ocasiones que se manejan solamente con códigos, y eso también puede ser parte de este tipo de trabajos, ¿ya? En nuestro caso no hay códigos, vamos a trabajar con lo que nos da. Entonces, voy a decir cuánto mujer, cuánto hombre. ¿Ya? Voy a hablar acerca
de nomofobia por nivel. Entonces, nomofobia, ya, digo nomofobia leve, nomofobia moderada, nomofobia severa, le dije, ¿no? Severa, ¿ya? Entonces voy a ir desarrollando algo más. Entonces, todavía yo no sé la función para obtener cuántos hombres y cuántas mujeres. Ese es un aspecto que luego lo vamos a obtener. Pero este de nomofobia leve y moderada y severa, sí podríamos irlo obteniendo en cierto tipo de momento, ¿ya? Pero para eso debo sacarle por cada uno de los registros. ¿Qué creen que debo hacer? Seleccionar por rangos. Pero ¿para qué seleccionamos los rangos, María? Primero para saber cuántos hombres y cuántas mujeres hay. Ese les digo, ese le vamos a hacer lueguito, ¿ya? Ya, luego les explico el cómo vamos a ir obteniendo ese tipo de cosas. Pero sí podemos ir obteniendo esto de nomofobia leve, moderada y severa. A ver, chicas. Nos toca analizar bastante estas cosas. Y por si acaso, recuerden, cuando no es calificado, el equivocarse es permitido. A lanzar ideas. Cuéntenme. Dicen, disculpe, o sea que ¿qué función aplicaríamos? Esa es la pregunta, ¿por qué no la entiendo? No, la pregunta es ¿qué tipo de procedimiento optamos? Y luego vemos si es que necesitamos alguna función, no necesitamos función, es algo así nomás. Ah, ya dicen, gracias. Déjame ver. A ver, ¿qué fue? ¿Qué cuentan? ¿Qué me dicen? Necesito escucharles. ¿Perdón? Dicen, yo no lo entiendo bien, o sea, ¿qué hacemos? ¿Sumamos o restamos? ¿O Ah, qué ya, procede? muy bien. Eso es lo primero que necesito saber. ¿Qué hago? Acá me dice que los niveles menor que 60 nomofobia leve, entre 60 y 89 nomofobia moderada y más de 89, es decir, 90 o más, nomofobia severa. Sí. ¿Cuántas preguntas son? ¿Se recuerdan? Todo- Tres. ¿Cuántas preguntas eran? las que dijimos al inicio, 6. Las que están aquí, 3. Leve, moderada y severa. A ver, los objetivos planteados son 6. Los niveles de nomofobia son 3. Pero las preguntas valoradas, ¿cuántas eran? 20, dicen. 20. ¿Saben ustedes cuál es el rango de valoración? No dicen, o sí. Ya, miren, ese es un dato que no les entregué. El rango mínimo es 1.
El rango máximo es 7. ¿Cuántas preguntas eran? 20. 20. ¿Cuál sería en sumatoria el valor máximo? Siete sería el máximo. A ver, en el rango sí, pero el valor máximo... Ah, el otro dato que no les di. Para obtener los niveles, yo tengo que sumar todas las valoraciones. ¿Sí? Chicas, ¿me escuchan? Sí, Licen. Ya. Entonces, como yo tengo que sumar, ¿sí? ¿Qué voy a desarrollar? ¿Qué voy a hacer? Voy a identificar cada uno de los registros, cuánto es la suma de su registro, valga la redundancia. ¿Con qué sumo? Chicas, Definitivamente ya me confundí en todo. a ver, nuevamente, vamos escribiendo estos parámetros que les voy diciendo. Cantidad de preguntas, 20, Liz. 20. Valoración por cada pregunta. ¿Cuál es el rango? El mínimo 1, máximo 7. De 1 a 7, perfecto. ¿Cuál sería el valor menor por registro? Es decir, sumando las 20 preguntas, ¿cuál sería el valor menor? 1, 20. ¿Por qué 20? Porque son 20 preguntas y Son 20 el rango menor preguntas. es 1. Y el valor menor es 1. Entonces 20 por 1, 20. El valor menor que me va a entregar acá siempre va a ser 20. En el peor de los casos, el valor menor, 20. ¿Ya? O en el caso que sea. El valor mayor, 40. ¿cuánto? No, perdón. ¿Cuánto? Si es como dijo en antes mi compañera, sería 20 por 20. ¿O estoy No, mal? no. ¿Cuál es el valor máximo? 140. 140. ¿Por qué? Porque 7 es el valor máximo. Son 20 preguntas por 7, 140. Ya, Liz. Ese dato es el que yo debo obtener. ¿Ya? Para obtener debo sumar. ¿Qué hago? Le dicen tal vez sumar solo por rangos. Tengo que sumar por rangos. En todos los casos tengo que sumar por rangos. ¿Con qué? Chicas. Dicen, yo ya me confundí. A ver, nuevamente, ¿hasta dónde te quedaste? Hasta los valores. O sea, el valor menor era 20 y el mayor 100. Perfecto.
¿Qué tengo que hacer entonces para obtener esos resultados? Que van a ir entre 20 o hasta 140. Sumar con condición. No, 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 nada de condición. Lo primero que tengo que hacer es sumar. Ahora, ¿qué sumo? ¿Y cómo sumo? Sería sumar las respuestas. Ya, estas no son respuestas, son preguntas. Sí, son valores por cada pregunta. Sería sumar entonces los valores. Sumar esos valores, pero por registro, por línea. ¿Sí? Digo, igual suma. Tengo que venir desde aquí, ¿sí? Desde la W hasta la D. Y me debe dar un valor entre 20 y 140. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí. ¿Puede repetirle de dónde a dónde tenía que sumar? Todos los que se encuentren dentro de estas preguntas. La primera pregunta está en la columna D y la última está en la columna W. Entonces, si voy a sumar el registro de la fila 2, debe ser desde D2 hasta W2. ¿Sí? Sí, Lice. Listo. Miren, yo vengo hacia el lado inferior. ¿Sí le ven la crucita negra? Sí, listo. Doy un clic ahí y arrastro. ¿Por qué? Porque todas las fórmulas son iguales. Lo que debe ir variando son las filas. Listo. Forma 1 de hacer. ¿Sí estamos? Sí, lice. Ya. La misma. Pero ahora puedo hacer lo siguiente. ¿Sí? Digo control C. Como es muy largo lo que tengo que hacer, me voy hasta la columna llena anterior. Con control flecha hacia abajo me voy hacia el último registro. Nuevamente me posiciono donde va a ir el resultado. Control shift y la flecha hacia arriba. Marqué todo. Presiono enter y funciona. ¿Sí? Siguiente forma. Perdón. Marco desde la última fila hacia arriba y me pongo en la primera fila. Si yo voy presionando enter, se va a ir solamente en el rango que se encuentra marcado. Me posiciono en la primera fila y digo igual, suma desde la B2 hasta la W2. Cierro y en lugar de presionar enter, presiono control enter, pero ya hice algo mal porque B2, no era B2, disculpas, era desde la D2. Ya, listo, presiono control enter y funciona. Tres formas de rellenar espacios. ¿Sí las vimos?
Sí, Licen. ¿Sí? Listo. Entonces, estas tres columnas quedan con los mismos resultados. Las formas de trabajarlas en cada uno fueron diferentes, pero todo es idéntico. Igual suma de 2 W2 y lo mismo en las otras dos filas. Siempre me gusta tratar de dar algo de alternativas en algunas cosas para que vayan ustedes también observando cómo puede ir funcionando todo esto. Voy a poner NL, NM y NS. NS, sí. Nomofobia leve, moderada y severa. Recuerden, si ustedes quieren ir poniendo en cada una de ellas este tipo de términos, son 1114 registros. Ya se van a llevar un tiempo un poco elevado. Y no nos imaginemos que son 1114, imaginémonos que son más de 10.000, más de 20.000. Y por ese motivo debemos empezar a aplicar fórmulas. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, Licen. Ya. ¿Cuál era la condición para que sea nomofobia leve? Menor a Hasta 60. Menor que 60, es decir, 59 o menos. Entonces, yo voy a aplicar esa fórmula, digo. Igual, si se recuerdan la función sí, ¿cierto? Chicas, Sí, profe. ¿sí? Ya. Digo, igual sí. Cualquiera de estas tres celdas, solo una, pero cualquiera de las tres. Digo, si este valor es menor que 60. Si es que es menor que 60, le pongo 1. Y si es que no es así, le pongo 0. ¿Ya? Recuerden, con este ejercicio también nos vamos a pasar un buen tiempo buscando diferentes formas de obtener los mismos resultados. ¿Sí? En el primer caso, ¿por qué me sale 0? A ver, nuevamente les... Menor que 60. Porque no es menor que 60. Si es que es menor que 60, me va a aparecer 1. ¿Sí? Voy a copiarle y presiono Enter. Entonces, aquí yo ya tengo, si ustedes se fijan acá abajo, me dice suma 583. ¿Sí? Eso es lo que me dice aquí. Voy hacia la nomofobia severa. ¿Cómo era la forma? Igual, sí. Igual sí. De 60 a 89. No, a ver, voy a la severa. Y2, Licen. La Y2. Ya, Y2. Y2, ahí está en la severa, mayor 89. Ya, mayor 89. Entonces voy a hacer lo mismo. Y punto y coma 0. Ya, Y cerramos el... Control C. Y aquí yo ya empiezo con complicaciones. Por si acaso, aquí está en 186. ¿Sí? Me voy a ir hacia la parte de resultados. ¿Ya? Digo nomofobia leve. Voy a hacer lo siguiente. Digo igual suma. Abro paréntesis. Me voy hacia datos. Selecciono la primera. Selecciono todo el rango. Cierro paréntesis. Presiono Enter.
En nomofobia severa voy a hacer lo mismo. Igual suma, abro paréntesis, me dirijo hacia la hoja datos, selecciono la primera fila, marco todo el bloque, cierro y paréntesis. Digo, igual suma estos tres valores. ¿Cuánto me debe dar como resultado? Si tuviera los tres datos, ¿cuánto me debería dar como resultado? 769. No, los tres niveles, leve, moderada y severa, ¿cuánto me debería dar como resultado? En estos momentos me dice 769. ¿1097? ¿Por qué 1097? Porque era el total de los que respondieron. No, pero bueno, ese debería ser el dato. Mira cuántos registros están. 1115. Pero hay que restarle el de títulos. ¿Cuánto sería? 1114. 1114. ¿Cómo obtengo yo la cantidad de nomofobia moderada? Una de las formas, ¿no? ¿Cómo podría obtener? Acepto opiniones. Chicas. Explíquenos, porque ahí sí yo ya me perdí. No, pero espérate, María. Sí va a haber más gente que opine, tranquila. Están buscando la forma de decirme nomás. Pues dice, y del mismo modo que hicimos los demás, solo que en la moderada mayor a 89, a ver, la moderada era... ¿Puede? A Ya me ver, hice bolas. Era 60 y 89, Claro. entre 60 y 89. Ajá. Cuando tú dices y, automáticamente son dos condiciones. No hemos visto eso todavía. ¿Ya? Y de pronto por tiempo no nos va a alcanzar para verlo. Pero sí tenemos otras formas de hacerlo. Chicos, chicas, Dicen, yo me quedé en la moderada. Ahí sí ya no le atino qué más hacer. justamente, a ver, ya saben cómo funciona esto, ¿no? El profesor siempre hace las sencillas para ponerles a los estudiantes las más complejas.
A ver, chicas, quiero escucharles. Ni cómo trasladarme a la pantalla de la videoconferencia porque después han de decir no puedo ver lo que está. A ver, ¿quién me da alguna solución? Listen, le pongo lo mismo, los mismos datos, solamente que le cambio. Por ejemplo, en la primera le pongo menor a 89. En la segunda le pongo entre 60 y 89. Y en la última le pondría mayor a 69. 89. A ver, ya. Solamente para que no quede dudas de lo que me dicen. Igual sí, ¿qué hago? Escojo la celda. Ya, muy bien. ¿Qué más hago? A ver, María, dale. Vamos. Pongo la prueba lógica. A ver, mayor. ¿cuál es la prueba lógica, María? Cuéntame. O sea, por lo que es, el uno dice mayor y el otro dice menor, entonces escojo yo el mayor. Ya digo mayor que. 60. Ya. ¿Qué más hago? Ahí le pongo punto y coma Listo. y el primer valor verdadero. 1 y el otro 0. Recuerden que son códigos que yo estoy armando. ¿Ya? Muy bien. María nos entregó una solución. Vamos acá. Digo. Igual suma. Sí, por ese motivo le pongo 1 para que me sume, ¿cierto? 1 y 0. ¿Ya? Cierro. Y wow, eureka, ¿cuánto me dio de resultado? 1274. ¿Y cuánto es? 1114. ¿Y ahora qué nos hacemos con esos 160 más? Bueno, a ver, me paso un momentito acá. Bueno, ya no un momentito, sino por cuestión de explicación. Ya les voy a pasar el archivo, ¿sí? Es más, déjenme grabar. Sí, que se grabe esto. Bien. Me vengo al super WhatsApp, esperemos que se cargue. A ver, hasta que se vaya cargando. Pregunta número 1, ¿sí? ¿Por qué hay todavía compañeras que tienen temor a hablar? Cuéntenme. A ver. Esperemos que esto... Una por una, Liz. Allá voy, allá voy. Ahí está, ahí llegamos. Allá voy. Casi envío cambiado. Ya. A ver. Doménica Moyolema. Dome. Ya se fue. No, se quedó con un usuario. Creo que estaba con 2 dispositivos. Dome. Ya se fue. Ya creo que voy a hacer encuesta. Cristian, dígame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hoy no te he escuchado, Dome. Cuéntame. ¿Por qué no te he escuchado? Es que Liz, lo que pasa es que estoy teniendo problemas, ¿no? Es que, Liz, es que ahorita no tengo quien me tenga a mi hija. Ya. Porque mi mami está, Ya. o sea, Hasta ahí, Dome, hasta ahí. No hace falta mayor detalle, ¿ya? Sí, Bueno, solo por estos días, por sus clases. Aceptaré ese justificativo hoy. Listo, Dome. Estefanía.
Gracias, Liz. Estefanía Dice, yo sí Melissa, estaba hablando. cuéntame. No creo que te escuché la voz luego del saludo. Sí estaba hablando, Licen. Ah, ya, ahorita sí te he escuchado. Es que les tengo todavía confundidas, no les veo. Listo, gracias Estefanía. Estefanía Villasís. Estefanía Villasís. Complicados ahí. Fernanda. Dígame, Licen. Ah, ya, listo. Tu voz también sí está presente aquí. Heidi. Heidi Pilco. Mande, Licen. Cuéntame. No, a ti sí no te he escuchado. Es que me hago bolas, Licen. Pero necesito que me lo digan, necesito que me lo informen. Tratemos de buscar la forma, porque si no, mira, vamos a quedar con muchos vacíos y luego vamos a tener problemas. No problemas conmigo, sino problemas de cuando ustedes necesiten desenvolverse luego profesionalmente. No está bien de que digan, no es que luego he de pagar, porque ese luego de pagar se va transformando en dinero en cosas que ustedes sí podrían hacer. Sí. Así que vayan considerando eso. Isabel. Bueno, Yo sí, Licen, aunque no Isabel, respondo siempre bien, pero trato de participar. no, a ti sí te escucho. Jos. Profe, la verdad es que como usted sabe que nosotros estamos en el laboratorio, yo siempre... Ya, listo. Sí, Pero- sí estoy pendiente, pero profe, no se preocupe. Ya, pero en algún momento sí quisiera que me ayuden conversando, hablando algo más, porque sí necesitamos. Leonela, Sí, sé participar, Licen, no siempre, pero sí, a veces sí participo. pero hoy me parece que no te he escuchado. Sí, Licen, es que estoy con mi bebé enfermo, pero sí le estoy poniendo atención. Chicas. Y cuando se trata de salud, yo no sé qué hacen conectados acá, hay cosas importantes. Sí, Licen, pero sí le estaba poniendo atención. Yo insisto que cuando se trata de un hijo más que todo, que está algo delicado, yo creo que lo menos importante es escucharme, por lo menos a mí. Sí, ahí sí revisarán ese tipo de prioridades en algún momento. Lizzy, Yo dije ratos, ratos, pero hoy no fue el día. No, No, vamos a tener que hablar más seguido. Lupita, Sí, dicen buenas tardes. hola, tampoco te he escuchado. Sí, igual sí sé participar, pero creo que no sé, por miedo a equivocarme o algo así. Diosito, Creo yo necesito encontrarles algún día, pero presencialmente, porque si no, verán cómo se nos Sí, va. no sé, porque virtual yo no entiendo, profe, y por más que estoy así, yo sí me entiendo, ya me sé verdad en el ego. Ya hemos de buscar algún momento. Espero que no sea muy tarde. Pero lo que yo sí necesito es que hablen. Nada de que me da miedo equivocarme. Hablemos. En serio. Aquí no estamos para señalar a nadie, por lo menos en estas horas. Ya les digo, cuando sea calificado, ahí sí estemos con temor a equivocarnos. Ahorita no. Madi. Madi Flores. Dígame. No, Madi Flores. Mande, Licen. Cuéntame, ¿por qué no te he escuchado tampoco? No, Licen, yo sí sé participar. Pero hoy no. Lo que pasa es que hoy hoy no. ¿Qué ha pasado? No sé, problemas aquí en la casa. Que estaba muy fea mi voz hoy. Ya. Bueno, María, te he escuchado completo. Natalie, Buenas tardes, Liz. cuéntame. Yo porque estoy un poco agripada, Liz. Ya. Bueno, le tomaré como válida, pero esperemos que para una próxima estemos ahí. Vanessa Tumaya. No, sí, Licen. Ah, ya. Vanessa A mí sí me Flores. escucha, Licen. Vanessa Flores.
No, le dicen por miedo a equivocarme igual. Ya, algún rato, no sé, algún exorcismo tengo que hacer, pero vamos a sacarnos de eso del miedo a equivocarnos. Bien, a ver, nos queda tarea para la siguiente clase. Sí, algo sencillo que lo puedan hacer con lo que hemos visto, nada de cosas que vayan a consultar o así, y nada de mandar a hacer. ¿Cómo obtendré la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres? Básense en algo de lo que ya hicimos. ¿Listo? ¿Sí, chicas? Sí, listen. Listo. Sí. Les agradezco mucho. Miren, se me ha ido el tiempo. Y bueno, nos estamos viendo el día martes. ¿Listo? Les agradezco mucho. Chao, pasen bien. Voy a cerrar rápido porque Gracias. tengo clases con el otro curso, ¿sí? Gracias. Gracias, Dulce, hasta luego.